Conocer nuestro organismo es un deber. Cuidarlo, una responsabilidad. Sé saludable. 10:14 de la mañana. A esta hora nos acompaña en cabina el doctor Víctor Pinto. Él es cirujano pediatra con un posgrado en infectología general y pediátrica, con microbiología y cirugía también. Infectólogo general y pediátrica, profesor de posgrado de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Y con él vamos a conversar sobre la viruela del mono o la Mpox, que pues ha llegado para quedarse y pues ha encendido las alertas. Si bien a Venezuela no se ha confirmado todavía el caso de esta viruela del mono, pues sí sabemos que ya está bien cerca, está en Colombia, donde se han confirmado varios casos. Vámonos por el principio, doctor. Primero, bienvenido, un placer tenerle acá. Y luego, ¿qué es la viruela del mono y cómo se transmite, cómo se contagia un ser humano? Para mí, para esta cita de éxito, es un honor, como siempre. El doctor Pinto, el primero en la línea de batalla del COVID-19 en Aragua, entre otros. Gracias, muy amable por la invitación. Contestando la pregunta de Carla, se contagia por contacto directo de persona a persona, acá, fuera del Congo, porque normalmente los reservorios son los animales, musarañas, las ratas de Gambia, y incluso el mono es un huésped accidental. O sea, él se contagia accidentalmente. Y puede ser también por carnes mal cocidas, arañazos de estos animales, la manera de contagio fundamental. Pero también ahora el contacto directo entre las secreciones de los pacientes, el beso, compartir fómites, sábanas que pueden estar contaminadas y el contacto directo con lesiones de los pacientes. O sea que tiene una gama amplia de contaminación este virus. Que además eso pues amplía las posibilidades de que un ser humano se contagie, pero no solamente eso, sino que el tema del tratamiento y los síntomas pues también son bastante, digamos, fuertes, por decirlo de alguna forma. Sí, se parece algo a la varicela, a la lechina. Lo único que las lesiones son, más evidentes, son más grandes. Las pústulas son inmensas y se ve horrible el paciente realmente. Se ve, como dicen en mi pueblo, feíto, ¿no? Y son más profundas las lesiones en el caso. Lo otro, que en la varicela, en la parte de costra, el paciente ya no contagia. Y aquí en la viruela símica, el paciente mientras tiene costra también es contagia. Contagioso. Doctor, queremos ir paso a paso para que nuestros oyentes primero no sientan tanta alarma, pero sí tomen las medidas de prevención y las autoridades competentes también, porque es importante desde el punto de vista sanitario. Este tipo de brotes, vamos a decir, o de contaminación de virus tuvimos ya la historia de la pandemia, ¿ok? Donde un virus de origen animal se transmite al ser humano y luego, entre humanos, ya sabemos cuál es la historia. ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de situaciones que a esta altura del mundo se están generando? Sí, el problema es que, fíjate, ya no es la primera vez que la OMS decreta una emergencia sanitaria con el virus de la viruela del mono. En el 2022, recuerdan ustedes también, en julio del 2022 se decretó una alerta sanitaria, pero en aquella oportunidad fue más leve la enfermedad, porque este virus tiene dos variantes, la 1 y la 2. Y en ese entonces fue la 2 la que atacó realmente a la población y salió, en Suecia hubo 300 casos, salió fuera del área de África. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que ahí hubo también una alerta porque era en hombres que tienen relaciones con hombres. Fue el boom, pero no puede, cualquiera persona que tenga relaciones sexuales puede también... Heterosexual puede contaminarse. Esto en el mayo del 2023 cesó la alerta sanitaria. Ahora en el 2024 tenemos la nueva alerta, pero ahora más grave, porque tenemos una variante que es la variante 1, pero 1B, que mutó. Y entonces, en ese entonces había un 0.1% de probabilidad de morir, o sea, 1 por cada 1000 casos. Ahora tenemos 3 a 4% de morir.
O sea, De 0,01 a 3,4. ahora es 3 a 4%. Wow. De cada 100 se pueden morir 3 o 4. Es porque decir, esta mutación es más agresiva y es más violenta. a ese punto iba, ¿cuáles son esas características de la mutación? Si es la velocidad de propagación o es la letalidad del virus. Las dos formas. Es más contagiosa y más letal. Es como lo que ocurrió con el COVID. En el COVID se acuerdan que la Delta era muy agresiva porque tocaba rápidamente la parte respiratoria, todo eso. Pero ahora el COVID, la variante Omicron, es más contagiosa, pero es menos letal. Es así. Ahora bien, ¿y cuál es la población más vulnerable respecto a esta Mpox? Bueno, ahorita tenemos un problema. ¿Se acuerdan que ya les dije que en el 2022 fue población adulta, fundamentalmente hombres heterosexuales o que tienen relaciones con hombres? Ahora esto es revisto en una mayor gravedad porque el 70% de los contaminados son niños. Entonces tiene una población vulnerable que más fácilmente se complica. Y lo otro que hay un subregistro. En el Congo reportan que hay 548 muertos, un subregistro, porque la OMS reporta 517. Pero la República del Congo reporta nada más, ellos reportan nada más que tienen 548 muertos. Debe haber más de 1.000 muertos en este momento. Bueno, recordemos Y que... más de 17.000 casos. Recordemos que una de las razones de la pandemia fue que no se transmitió la información de manera certera, rápida y adecuada, y que, bueno, hay una alerta sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud y que vamos a estar conversando detalle a detalle cómo esta situación puede afectar a los venezolanos y latinoamericanos luego de un tema musical y para conocer paso a paso los síntomas y todo lo que se debe saber sobre la viruela del mono. Es así, son las 10:20 minutos de la mañana. Continuamos con más de esta cita de éxitos en un breve. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji.
de 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 de... 10 y 25 minutos de la mañana, continuamos en C Saludable con el doctor Víctor Pinto, cirujano pediatra. Tiene posgrado en infectología general y pediátrica, microbiología y cirugía, infectólogo general, profesor de posgrado de la Universidad de Carabobo, y estamos hablando con esta eminencia, con este especialista sobre la viruela del mono. Importante, vamos a conocer a detalle qué debemos tomar en cuenta para prevenir. Primero, cuando identifiquemos algún síntoma, cómo es la situación en niños o en la población vulnerable, y sobre todo los riesgos para Venezuela. Usted estaba comentando fuera del aire que hay una generación que se colocó la vacuna contra la viruela, ¿no? Sí. Y que, bueno, usted nos va a explicar. Está salvado. Está salvado. Yo estoy en esa generación. Porque ahora también hay un problema con la vacunación en nuestro país. Vamos a hablar de todo esto, doctor. Yo soy de esa generación. Los que recibimos la vacuna de la viruela, tenemos inmunidad cruzada. Recuérdense que la vacuna de la viruela la colocaban hasta en la escuela. Uno lo obligaban a ir que le colocaran, era con multipuntura. Entonces te colocaban una gota y le comenzaban a dar con una agujita ahí en la multipuntura. Y dejaron esa cicatriz. Yo no me acuerdo de eso, yo no había nacido en esa época, doctor. Yo no tengo esa cicatriz. Porque no habías nacido con Dios. eso. Ajá. Pero entonces tenemos inmunidad cruzada, porque sí existe una vacuna. Incluso hay una vacuna también que utiliza el virus de la viruela, que lleva la CAM 2000. Hay 3 vacunas. Y está la Gigneo, que es una vacuna española que usa el virus inactivado, no se replica, o sea, no se reproduce en el ser humano, que es muy segura. ¿Cuál es el problema? Que no hay suficientes dosis a nivel mundial para cubrir la demanda. De tal manera que se recomienda es colocársela a los contactos. O sea, si a ti te da la viruela símica, y estás en contacto con otra, bueno, vacunar a la gente que está alrededor tuyo. Me da a mí, se vacuna mi familia, por decirlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay suficientes dosis a nivel mundial para cubrir la demanda. Eso sería una forma de crear una especie de cerco, de un cordón de seguridad. Sin embargo, hay países en donde ese cerco no ha sido posible. Tanto así que, pues, según las noticias, hoy precisamente el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea se está reuniendo para analizar la expansión de la viruela del mono o Mpox. Y además, el gobierno español, por ejemplo, para mañana martes convocó a las comunidades autónomas a analizar qué medidas tomar. Yo recuerdo cuando leíamos noticias sobre la COVID-19, está por allá, está por Asia, llegó a Europa y uno lo ve aquí y dice, eso está lejísimo. No. Sí. Y yo recuerdo también que yo decía, no, ya va. Espero que las autoridades estén tomando las medidas sanitarias necesarias y pertinentes para no tener que salir corriendo cuando se conozca el primer caso que llegue a nuestro país. Es cuestión de tiempo, no es si va a llegar, la pregunta es cuándo y qué tan preparado está el sistema sanitario venezolano, las autoridades y los médicos y la población para cuando llegue, para evitar una propagación, para evitar decesos o para por lo menos condonarlo lo más posible. Primero que estos programas precisamente son básicos.
porque hoy por hoy nuestros médicos y nuestros profesionales de la salud no tienen un conocimiento certero de qué van a tratar y cuáles son los síntomas reales de esta enfermedad. Entonces, por ahí tenemos que comenzar, por una educación médica continua a nuestros profesionales y a los que están en formación, de explicarle, porque yo esta conferencia de viruela símica en el año 2022, cuando hubo la alerta sanitaria, yo la di en el hospital, precisamente, porque había que alertar y comenzar a ver cuáles son los síntomas, porque como dijimos, son parecidos a la varicela, pudieran confundirlo con varicela al principio, porque da máculas igualito al principio. Pero aquí dan erupciones en la palma de las manos, esa dan manifestación muchos es dolores inmediata. musculares. El periodo de incubación es promedio 5 a 21 días. Es diferente al de la bueno, parecido al de la varicela, que es de 10 a 21. Ahora bien, Entonces, para quienes eso- nos escuchan a través de la señal de éxitos 93.1, ¿qué es la mácula? ¿Qué son las máculas? Máculas son como un salpullido, lo que la gente le llama salpullido. Y de ahí se transforma en las En las pápulas, ronchas, en las ronchas. en las ampollas que luego terminan siendo Después ronchas. pústula, pues se llenan de pus incluso también. Y después quedan unas costras que son inmensas también. Y esas costras duran mucho tiempo, duran más que lo que dura la varicela. Y esa exposición, esos síntomas que hay que hacer, que hay que tener en cuenta. El tratamiento es sintomático porque da mucho dolor de cabeza, da dolores musculares fuertes, da fiebre igualito y todas las lesiones en piel, todo eso que conocemos, y en los genitales. Y incluso en la región anal también da, por eso es que dice que también por el contacto sexual también puede haber esta transmisión. Mira, ¿Los se ha detectado síntomas en son las heces. aislados? ¿Puede dar uno o dos? ¿O todos los No, síntomas vienen? no, Es el paquete completo. El paquete completo, que predomine uno más que otro, pero es el paquete completo. Y en un caso tal, ¿Qué hacer? el aislamiento es tal cual como COVID-19. Lo fundamental es el aislamiento del paciente para evitar que contagie a otro, porque las lesiones son muy contagiosas. No digo que hasta por besar, compartir una toalla, compartir Contacto un paño, sexual. todo eso, los fómites, todo eso por esas vías se transmite. Entonces, lo ideal es aislar al paciente o aislarse en su casa, pues mira, estar allá como cuando el COVID. Y hay que igualito. tener en cuenta que la idea no es crear alarma, sino por el contrario, educar, informar, porque en la medida en que más conocimiento tenemos, más herramientas poseemos para poder actuar tanto en el tema de prevención como en el tema de actuación si se llega a dar algún caso en nuestra sociedad. Exactamente, esa es la idea, tratar de educar y que estos programas se multipliquen, no solamente acá con ustedes, sino que los demás multipliquen esto porque es la única manera de mantener informada a la población. Doctor, usted lo mantengo, es uno de los mejores especialistas infectólogos de Venezuela. ¿Cuáles son las recomendaciones en esta etapa para las instituciones? Bueno, de una vez, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces ya nosotros, los comités de infectología, la sociedad de infectología, tienen que comenzar a reunirse, aunque esperemos, como dices tú, que no llegue a nuestro país, pero hay que estar alerta siempre, porque fronteras. aquí el problema es la persona infectada que lleve el virus a otro sitio. Y lo otro que hay que estar pendiente es con las mascotas. Ojo, todo está concentrado allá en África, pero el único caso que tenemos así real fue en el 2003, en donde hubo una importación de las ratas de Gambia a Texas y hubo 800 personas infectadas, pero ellos lograron controlar a estos roedores y no pasó de ahí. Entonces, nosotros no queremos que nuestras mascotas, por ejemplo, tener un reservorio fuera de África. Es así. Y eso sí es grave. Es así. Gracias al doctor por habernos acompañado. Era el doctor Víctor Pinto conversando hoy pues sobre este tema que es tan preocupante e importante, pues que ha activado la alerta sanitaria en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud, como es la Mpox o la viruela símica, la viruela del mono. Claro. Son las... Sí, disculpa, Carla. Y que hay que mantener la alerta porque continúan los casos de COVID-19 y de influenza tipo A, ¿no, doctor? Exactamente, tenemos bastante y tenemos COVID y dengue juntos. Juntos. Bueno, ahora sí, 10:33. Así es, 10:33.